Buen día. Hoy hablaremos sobre los registros eléctricos y ahondaremos especialmente sobre el gamma ray. Aunque los registros eléctricos por sí solos representen información muy básica, esta es sumamente crucial para las actividades de perforación, obteniéndose en estas mismas, pues nos permite determinar las características petrofísicas de las rocas y del subsuelo en general, por lo que estos son muy cruciales en las actividades, en la producción y en la exploración de los hidrocarburos en el subsuelo. En otras palabras, los registros geofísicos de los pozos son una medición directa de las características físicas del subsuelo. Esto consiste en introducir una sonda a los pozos que estén equipadas especialmente para medir alguna característica en específico, como puede ser medir el potencial natural, la radiactividad gamma o la resistencia y la temperatura de los fluidos, obteniendo como principal ventaja que tenemos una medición a tiempo real de las características de tanto los fluidos como del pozo, como del subsuelo y de todo lo que conlleve la actividad de perforación. Entonces, los registros eléctricos prácticamente nos están brindando todo lo que necesitamos, o sea, la caracterización de la roca, ya que gracias a toda la información que nos brinda, podemos determinar cuál es el fluido que se encuentra entre sus poros, como puede ser el agua, el petróleo o incluso el gas. Eso sí, su interpretación y su búsqueda siempre va a depender del equipo del que se disponga y del interés del momento, siempre y cuando exista una relación entre lo que se está midiendo y lo que se está buscando. Lo que sí está claro es que su objetivo principal siempre va a ser el mismo, caracterizar el subsuelo, ya sea la porosidad de la roca, los cambios litológicos y las posibles fallas, y cualquier otra información que influya en las actividades de perforación. En este momento en pantalla he colocado un registro lo suficientemente completo para los fines de esta actividad, ya que según la característica que estemos buscando se utiliza un tipo de registro diferente, como puede ser para la reactividad tenemos el gamma ray. Para la permeabilidad del pozo tenemos el registro de potencial espontáneo, que suele estar junto al caliper, ya que el caliper no solamente sirve para medir el diámetro del pozo, sino que también nos ayuda a determinar hacia dónde deflecta el registro de potencial espontáneo. Además, para la porosidad tenemos los registros de resistividad neutrón, que estos van junto con lo de densidad para el mismo fin. Y además tenemos los registros sónicos, que ayudan a manejar las actividades sísmicas y las fracturas. Y aunque yo en mi caso, para esta actividad, elegí el gamma ray, tengo dos ejemplos entre los cuales uno de ellos contiene también el potencial especial y el caliper, ya que junto con el gamma ray podemos determinar un poco más algunas especificaciones del pozo. Como entre mis ejemplos tengo el potencial espontáneo y el caliper, es lógico que hable de ellos aunque mi tema principal sea el gamma ray. En el registro de potencial espontáneo o LSP o la línea azul en el registro que tengo en pantalla, fue uno de los primeros registros en implementarse en la historia, y es tan importante que por lo menos el 90% de los pozos hoy en día tienen este registro. Su función principal es determinar las zonas permeables con arena o las impermeables con lotitas, así como determinar la resistividad del agua y el volumen de las arcillas. Su medición requiere de la inyección de un fluido que sea completamente conductivo, ya que su sonda lo que hace es medir la diferencia de voltaje en el interior del pozo con otra sonda fuera del subsuelo. Además, el caliper es una herramienta que lo que hace es medir el diámetro del pozo, lo que es bastante útil para determinar la diferencia entre litologías resistentes y las no resistentes, por lo que casi todos los registros también suelen tener un caliper, especialmente el SP, o sea, el potencial espontáneo, ya que en conjuntos podemos determinar hacia dónde deflecta el registro de potencial espontáneo y por ende el cómo es la forma correcta en la que deberíamos leerlo. En el caso del gamma ray tenemos algo un poco distinto, pues esto nos da un registro de radiactividad natural total y es medida por tuberías de revestimiento y sondas muy especializadas. Los principales causantes de la radiactividad son las lutitas y las arcillas, por lo que la radiactividad al tener registro suele ser sinónimo de estas características junto con la presencia de minerales radiactivos como puede ser el uranio. Esto ayudándonos a correlacionar pozos. La manera en la que los pozos se vuelven radiactivos es por la naturaleza de los propios rayos gamma, que están presentes en los elementos que tengan la formación. Estos se transmiten como ondas, haciendo que el pozo absorba esta radiación.
Sin embargo, algunas características del pozo, como la densidad, pueden hacer que su intensidad varíe. Así es como podemos tener a veces dos pozos que tengan características muy parecidas, pero que solamente por un cambio en la densidad o algún otro factor, la intensidad de radiación sea diferente. Es por eso que las sondas están especializadas para no solamente medir la radioactividad del pozo, sino también la intensidad con la que se propaga este. Para mi primer ejemplo, utilizaré un registro de rayos gamma sin ninguna otra intervención, es decir, sin el potencial espontáneo ni el caliper como lo había mencionado anteriormente. Esto solamente nos ayudará a determinar la radiactividad de la formación en función de su profundidad. A la izquierda del todo tenemos cómo se vería el registro antes de interpretarse. En el medio tenemos el primer paso, que va a ser limitar el mínimo, que va a ser la línea verde lisa, y el máximo de radiactividad, que va a ser la línea verde punteada. Como podemos ver, estos están en función entre el mínimo y el máximo, que ambos casualmente están en el fragmento de abajo. A la derecha del todo vemos que tenemos líneas horizontales marrones. Estas separan lo que se podría llamar los fragmentos o las secciones del pozo. Como podemos ver, demuestran cuáles son las partes de radiactividad en las que se mantiene, por así decirlo, estable o constante. Por ejemplo, en el primer fragmento tenemos una mediana reactividad constante, luego baja un poco, eso sería una segunda sección, luego vuelve al medio a estar estable por poco tiempo, que sería la tercera sección, vuelve a bajar y así sucesivamente. Para culminar, lo que tenemos que hacer es justamente interpretar. Una vez divididas las secciones, lo que tenemos es que crear una leyenda. Y como no todo es negro o blanco, sino que también existen gris, lo que haremos es que no todo es radiactivo o no radiactivo, sino que existe el medianamente radiactivo, ligeramente radiactivo o altamente radiactivo sin ser el máximo de radiactividad. Para esto utilizaremos las siglas NR como no reactivo, ligeramente reactivo para LR, MR medianamente reactivo, R como reactivo y AR como altamente reactivo. Y como podemos ver, esto queda demostrado en cada sección del registro. El primero, como mencioné anteriormente, es medianamente reactivo, después baja sin llegar hasta el mínimo, por lo que es ligeramente reactivo. O llegando a otros extremos, en la parte de más abajo tenemos el mínimo de radiactividad, por lo que se puede decir que esa parte de la formación no es radiactiva, o un poco más arriba, la única sección que fue dividida como altamente radiactivo, que es literalmente el tope de radiactividad. En mi segundo ejemplo, no solamente estoy utilizando los rayos gamma, sino que lo estoy juntando con el SP y el caliper. Esto no solamente nos ayudará a determinar la reactividad, sino también donde puede haber presencia de fluidos y de la permeabilidad. En este caso, cabe recalcar que gracias a la relación de socavamiento sabemos que deflecta a la derecha. Y en palabras muy sencillas, básicamente cuando el caliper tiende a la izquierda, el SP va a tender a la derecha. Nuevamente, a la izquierda tenemos el registro sin interpretación. Otra vez, el primer paso, que es el del centro, nos va a determinar el mínimo de radiactividad, que va a ser la línea verde, con el máximo de radiactividad, que va a ser la línea morada. Y las líneas punteadas azules para el mínimo de SP y rojas para el máximo de SP. Y en el caso, como es el caso de que deflecta a la derecha, también va a ser el mínimo y el máximo de permeabilidad. A la derecha del todo, otra vez, tenemos el registro dividido en secciones, pero esta vez la diferencia es que las secciones no son en base a la reactividad, sino en base a la permeabilidad. Finalmente, volvemos a crear nuestra leyenda, pero esta vez no solamente podremos la reactividad, sino también la permeabilidad. Y por supuesto, tampoco va a ser o permeable o no permeable, sino que también tendremos altamente permeable o ligeramente permeable, como podemos ver que se hizo en este caso. En el primer estrato tenemos un registro medianamente radiactivo y bastante permeable. Después tenemos un registro altamente radiactivo, pero no permeable, y así sucesivamente hasta haber interpretado completamente el pozo como lo tenemos en pantalla. Para concluir, se podría decir que los registros eléctricos de rayos gamma son discriminatorios entre reservorios y no reservorios, así como determinar los cambios litológicos. Eso sí, cabe destacar que aunque los fluidos suelen estar en la menor radioactividad, estos no son sinónimos de hidrocarburos, ya que para saber qué fluido sería, necesitamos el uso de registros de densidad neutrón o cualquier otro registro, ya que estos solamente nos sugieren que existe un fluido en esa sección.